7:59 de la mañana, estamos de regreso en No Hay Derecho. Carlos Tapia es el vocero del Partido Nacionalista y vamos a conversar con él sobre varios temas, pero para por lo menos la primera parte de esta entrevista vamos a tratar de utilizar su doble condición, una de vocero político, pero la otra también de especialista y expertos en temas vinculados al conflicto armado interno, a la violencia y a temas vinculados a la defensa y a la seguridad. Él ha tenido la gentileza de venir a nuestros estudios para hablar de este y algunos otros temas. Ingeniero Tapia, gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, a ustedes gracias por la invitación, ¿no? Si es que Sendero Luminoso no es lo que era en los 80, ¿no es cierto?, donde efectivamente estaba preparado a tomar el poder, empezó a hacer una serie de atentados, ataques, y logró en algunos momentos y en algunos escenarios a hackear al sistema democrático. Si no es eso el sendero de ahora, ¿qué es lo que hay ahora en el BRAE? Desde la lectura al conflicto armado interno y a la violencia que generó Sendero. Todavía no vincularlo al tema del narcotráfico, que siendo un fenómeno antiguo también va, digamos, estrechando vínculos con Sendero ya en estos últimos años, digamos. ¿Qué es el Sendero de ahora? Del BRAE. Sí, del BRAE, sí, claro, el Sendero del BRAE. Ya, en el BRAE hay tres hermanos Quiso y Palomino, que eran parte del comité regional principal, del cual era responsable Feliciano, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos a Feliciano en la base naval del Callao, él nos dijo que jamás ellos iban a rendir porque era gente muy conocedora de la realidad. Ellos llegan ahí en 1988 al río N, ¿no? Bueno, ¿qué cosas son? Es un grupo que dice que Abimael Guzmán es un traidor, que Sendero Luminoso era un grupo terrorista, y que ellos rechazan el liderazgo de Abimael Guzmán, rechazan el terrorismo y se reivindican de ser una corriente antiimperialista en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Eso es lo que dicen. No tienen documentos más consolidados. Ahora, pero la respuesta del otro lado, es decir, Abimael Guzmán y los seguidores de Abimael Guzmán, que hace poco se han pronunciado en torno a este tema, también dicen lo mismo de ellos. Es decir, no hay un vínculo directo entre ese sendero que actúa en el BRAE con el sendero, digamos, de la alta dirigencia que estaba liderado por Claro, pero Guzmán. ahora, pero lo que tiene la razón es Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Porque si hay alguien en este país que sabe quiénes son senderistas y quiénes no son senderistas, es Abimael Guzmán. Sí, pues, nosotros, claro, ¿cómo vamos a definir quién es senderista y quién no es senderista? ¿No te parece que Abimael Guzmán es el que dice, cuando él señala, los hermanos Quispe Palomino son unos mercenarios, no son marxistas, no son leninistas, no son maoístas? Yo le creo a Abimael Guzmán, ¿no? Él sabe más que nosotros quiénes son los senderistas y quiénes no son los senderistas. Ya, pero si desde Abimael viene esa afirmación que no son de Sendero Luminoso o ya no siguen esa corriente ideológica, ¿qué en la práctica son? ¿Qué son? Ya, eso es, hay una, en la doctrina de los conflictos armados internos, se sabe que el grupo insurgente, cuando tiene un proyecto político de transformación, de cambio, subversivo, terrorista, de cualquier manera, pero acción armada, y es derrotado política y militarmente, quedan rezagos. Esos rezagos generalmente se ligan a funciones y actividades delincuenciales. Eso sucedió con la contra nicaragüense, ¿no? Fueron derrotados política y militarmente y se dedicaron a asaltante de caminos. Las bandas en El Salvador también. O sea, y acá sucede que esos rezagos se han integrado a una dinámica violenta en donde el aspecto principal de la base económica es el narcotráfico, una economía ilegal. Eso es lo que son. No son solamente sicarios del narcotráfico, eso no es cierto, porque ellos todavía tienen pues su visión de decir que hacen discursos políticos, se reúnen con las comunidades, piden apoyo, compran las cosas, dicen que el partido está en una segunda fase, en fin. Pero la dinámica real es que ellos se construyen en un ámbito sociopolítico en donde la violencia es pan de cada día. Cuando hay una economía ilegal, el ámbito sociopolítico está ligado por la violencia. Sí, claro, no, además el conocimiento de la zona, su capacidad de relacionarse con la población y, digamos, el manejo político que puede aprender también, les convierte en actores principales para negociar en ese contexto. Pero ¿por qué no se puede discutir el tema de la violencia, el tema de Sendero, el tema del narcotráfico en esos términos en nuestro país, sin sobredimensionar lo que es,
o sin soslayar lo que es Sendero Luminoso. Claro, porque en nuestro país el conflicto armado interno siempre fue puesto como terreno de disputa de correlaciones políticas, ¿no? Fujimori fue el gran maestro en eso, Montesinos más aún. No te olvides que el autogolpe del 5 de abril del 92 se produce cuando Montesinos tiene acceso al archivo central de Sendero en enero del 91 y sabía que iba a caer Abimael Guzmán, sabía que iba a ser derrotado, y para legitimar el autogolpe es que... Lo capturan en el 92, septiembre del 92. Claro, por eso digo. Y digamos, y Sendero Luminoso aparecía, ¿no es cierto?, como un fantasma que se inserta en la coyuntura cada vez que Fujimori necesitaba algún argumento para... o algún, digamos, actor para desviar la atención en otros temas en los que se le había descubierto alguna arbitrariedad, algún acto de corrupción, alguna otra cosa. Es decir, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad descubrió unos archivos de Sendero Luminoso, del disco duro de la computadora cuando cae todo el buró político, en donde en su censo habían 1.453 hombres de la fuerza principal de Sendero Luminoso armados con 700 armas de guerra. ¿No? Por eso 1.453 hombres. ¿En qué año era eso? En febrero del año 1990, o sea, el año de mayor desarrollo, sin contar el Guayaga. O sea, claro, en el BRAE, el auge... No, en el BRAE, en todo el Perú. En todo el Perú, ya, pero claro, porque tenían una irradiación nacional, pues estaban concentrados en algunos lugares, pero tenían un trabajo político en varias, y militar en varios... No, estamos hablando de fuerza principal, o sea, algo así como los dedicados a tiempo completo a la guerra del Sendero Luminoso. Habían unos 4.500 hombres que eran... Masa, digamos. La fuerza local, que participaban en acciones militares, pero que no estaban armados con fusiles, AKM, FAL, ¿no? Sino con otro tipo de armas más rudimentarias. Y después habían 23.000 personas que ellos consideraban su fuerza de base. Pues bien, estos 1.453 hombres se enfrentaban a 112.000 hombres de la Policía Nacional y a cerca de 90.000 hombres de la Fuerza Armada. Entonces era una estupidez creer que había equilibrio estratégico, pues, sí, ¿no? Pues, sí. Pero la pregunta es, pero eso, descrito así, y además como lo dice efectivamente la Comisión de la Verdad, plantea pues un escenario distinto al que vivimos ahora, en términos numéricos, en términos de armas, en términos de interés de, digamos, irradiar su ideología, de tomar el poder. Si es que comparativamente se puede afirmar que habría que decir en torno a ese Sendero y al de ahora. Habría que decir lo siguiente: en febrero de 1990, Sendero Luminoso tenía presencia en 620 distritos del país. 620 distritos del país de más o menos unos 1980. O sea, eran más de la tercera parte de los distritos del país estaban representados con distritos donde había violencia, en donde Sendero actuaba. Ahora, los rezagos de Sendero en el Guayaga y en el BRAE, sumándolos, tienen presencia en 12 distritos, 12 de 2.000. Entonces, si tú dices, tenían 620 y ahora tienen 12, ¿cómo no vas a reconocer que están derrotados? Pues, de 620 a 12, o sea, 50 veces menos. Entonces, hay aspectos cuantitativos. Pero estando derrotados políticamente. Y militarmente, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, ahora muy bien. Claro, es lo que dices, no hay que sobredimensionar, pero efectivamente no es un peligro, como algunos quieren pretender hacer, para el Estado en su conjunto. Claro, al régimen constitucional no es un peligro, pero obviamente que es un peligro para la DIRO, es un peligro para las zonas del BRAE, donde están el Estado. El Estado está carcomido por el narcotráfico en el BRAE, y por lo tanto, ahí en ese ámbito, el Sendero Luminoso, su rezago, los hermanos Quispe Palomino desarrollan su accionar. Lo que llama la atención es por qué en el Guayaga, el Frente Policial del Guayaga tiene tantos éxitos. ¿Y cuál es la respuesta ahí, desde su punto de vista? Creo que hay una respuesta a dos niveles. Primero, porque hay un diagnóstico equivocado en el BRAE, ¿no? Y por lo tanto, al haber un diagnóstico equivocado, hay una estrategia equivocada. En el Guayaga hubo un diagnóstico mucho más preciso y una estrategia mucho más conveniente. No te olvides que en el Guayaga hay un frente policial, y está la 5ª Brigada del Ejército, de Fuerzas Especiales, pero que sirven de apoyo a la policía. Y la policía sabe cómo hacer trabajo de inteligencia,